estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Siendo que hoy tuvimos esta dedicación y hablando del ministerio, escogí un tema de dedicación de líderes, de lo que significa impartir, pasar el manto, darle reconocimiento a un líder. Quiero hablarle en específico de el joven Timoteo, un líder en la iglesia, cuando el apóstol Pablo empezó a ministrar. ¿Por qué los jóvenes? ¿Qué es el interés? Mi esposa mencionó que ella y yo comenzamos como pastores de jóvenes, como líderes de jóvenes. Yo tenía 21 años, 22, recién convertido, ella a sus 20, y estábamos envueltos en ese ministerio por dirección de Dios, por cómo Dios empezó a abrir puertas, y fue una experiencia inolvidable. Esos 2 años antes de irnos después a Nicaragua, que fue cuando ya fuimos enviados como misioneros. Pero esos 2 años que trabajamos con el ministerio juvenil en la iglesia Casa de Oración, ahí en Guadalupe, en Costa Rica, fueron 2 años muy especiales. Tenemos muy lindas memorias de lo que es trabajar con jóvenes. Pero al mismo tiempo sabemos que trabajar con jóvenes es un reto, porque es una etapa de la vida en la que uno está preguntándose muchas cosas, definiendo su identidad. Es algo no solo mental, es también físico. Es cuando los adolescentes, sobre todo de los 13, 14 años, están en esa formación, sus hormonas cambiando, su físico cambiando, todo eso, además de lo espiritual. Hay preguntas que se hacen los jóvenes. Yo tengo aquí anotadas tres de las preguntas más claves que se le puede usted plantear a la vida de un joven. ¿Qué hacer con Dios? ¿Quién es Dios? Es una etapa en la vida, en la adolescencia, cuando ellos en verdad se preguntan. Cuando eran niños les llevábamos a la escuela dominical, tal vez a la iglesia, y ellos seguían todo lo que la maestra de escuela dominical les enseñaba. Pero ya a los 13, 14, 15 años, ellos empiezan a razonar y a preguntarse, ¿de verdad quién es Dios? ¿Es real Dios o no? ¿Es real la palabra, la Biblia, las cosas de la iglesia? ¿Son verdaderas o no? Se hacen preguntas muy profundas, aunque usted no lo crea, a esa edad de la adolescencia. La otra pregunta importante que se hace un adolescente siempre es, ¿qué hacer con mi vida? ¿Qué voy a llegar a hacer? ¿Cuál será mi profesión? Probablemente usted se acuerde de usted misma o de usted mismo, hermano, que a esa edad tenía muchos sueños, muchas metas y pensaba que iba a ser, qué sé yo, un ingeniero o una estilista o tantas otras profesiones, una doctora, etcétera. Y tal vez ahora se mira y dice, bueno, Dios tenía otros planes, las cosas cambiaron. Pero es una etapa en la que hay esa gran pregunta, ¿qué haré con mi vida?
Y es crucial que los padres sean buenos guías. Pero ¿sabe una cosa? Después de los padres en el hogar, las personas que tienen más impacto y más influencia en los adolescentes son los maestros, en la escuela, en el colegio y en la iglesia, los líderes de la iglesia. Y en este caso los pastores de jóvenes son personas claves, fundamentales. A veces hay adolescentes que por diferentes circunstancias no se comunican bien con sus padres, lamentablemente. No hay una comunicación abierta, por lo menos. Y ellos necesitan a alguien con quien hablar. Ahí es donde un pastor de jóvenes o unos líderes de jóvenes son claves para ayudarle a esa muchachita, a ese muchachito en las situaciones que vaya a estar pasando. ¿Ves? Nuestra iglesia está empezando, apenas tenemos unos cuantos jóvenes y adolescentes. El año pasado o antepasado, recuerdo que vino una familia, estuvo viniendo menos de un año, estuvo asistiendo, ellos tenían como 3 adolescentes. En ese tiempo no teníamos nadie que nos ayudara con los jóvenes y un día me hablaron y me dijeron, pastor, nos vamos a ir. La razón por la que se fueron fue porque ellos nos dijeron, necesitamos una iglesia donde haya apoyo para los jóvenes, donde haya un ministerio para los jóvenes. Y yo entendí eso y les dije, no, yo comprendo eso. Pero recuerdo una ocasión cuando una de las niñas de esta familia pasó una situación bien difícil. Había sido como conectada por el internet por una persona de esas que andan buscando abusar de niños. Y los papás estaban bien asustados. Ahí fue donde yo pensé, wow, qué importante que es esa comunicación. Gracias a Dios, en ese caso, esa niña tenía buena comunicación, tiene buena comunicación con sus padres, habló con ellos y ellos con nosotros y les pudimos ayudar, darle seguimiento. Pero ahora que tenemos un ministerio de jóvenes, una pareja como Claudia y Rubén que van a ayudarnos, si surgen situaciones ahí como esas, ahí es donde ellos son las personas claves para intervenir y ayudar a estos adolescentes en sus preguntas, en sus luchas. La tercera pregunta, ya eso se refiere tal vez a los jóvenes más maduros o más los jóvenes adultos, los de ya de 17, 18, 20 años que también van a estar llegando y ya tenemos, aquí en la iglesia tenemos ya jóvenes como Celina y otros jóvenes, Gaby, etcétera, que sí son jóvenes de esa edad, que también se hacen la tercera pregunta: ¿quién será el compañero o la compañera de mi vida? Yo sé que ya se han hecho esa pregunta, yo me la hice también. Yo en mi caso me acuerdo que cuando tenía esa edad, a los 17, 18 años, yo decía, ¿dónde estará mi esposa? ¿De qué país será? ¿De qué parte del país? ¿O dónde aparecerá esa que va a ser mi esposa? Y figúrese que estaba en la misma calle donde yo crecí. Había ido a la misma escuela donde yo fui cuando era niño, al mismo colegio. Porque sí, mi esposa y yo crecimos en el mismo vecindario. Solo que hasta los 18, 19 años fue que nos conectamos y ahí fue en el grupo de jóvenes en el ministerio de jóvenes de la iglesia fue que nos conectamos y que nos relacionamos y todo eso. Una historia muy larga que me desvío del tema si me pongo a contársela. Pero es una pregunta que se hace todo joven, ¿dónde estará esa persona? Y déjame decirte para Celina y para Gaby, para todos esos jóvenes, que Dios tiene esa persona para ti. No te desesperes. Ten paciencia, espera en Dios. Que Celina dice, no tengo prisa. Espera en Dios, que Él se va a encargar. Sí, Julia dice, gloria a Dios. Aleluya. Ahora, en el caso de Timoteo, la Biblia no nos da demasiados detalles de Timoteo, pero sí nos da, ¿qué te dijera? Como ejemplo, su llamado. Y ahí es donde me quiero enfocar hoy, en el caso de Timoteo, por su llamado a trabajar en la iglesia. Fue en el primer viaje de Pablo y Bernabé a la ciudad de Listra. Fue allí cuando se encontraron, cuando conocieron a Timoteo
y a su familia. En una ocasión Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, acuérdate de la fe que hay en ti, que te fue enseñada por tu madre y por tu abuela, por tu madre Eunice y por tu abuela Loida. Entonces, Timoteo, una cosa que sabemos es que venía de un trasfondo de creyentes, de una familia cristiana. Pero con todo y eso necesitaba reafirmar su llamado y su convicción por las cosas de Dios. Cuando Pablo regresa nuevamente a Listra, halló que Timoteo era miembro de la iglesia y que era muy estimado por los jóvenes, por los pastores allí. Y dijo: este joven tiene potencial. Y Pablo decide tomarlo y discipularlo para el ministerio. Esa es una parte importante. Cuando alguien te toma y te dice: tú tienes un ministerio. Cuando alguien te toca el hombro y te anima. ¿Ves? En el caso mío, mi esposa y yo, los dos, eso nos pasó. Yo nunca me olvido de un campamento al que yo asistí y no quería ir. En esa época, en mi juventud, yo estaba más metido en el fútbol, soccer y boxeo y los deportes y todo eso. Y ese fin de semana había un campamento de jóvenes también. Al mismo tiempo había un torneo de fútbol y yo no me lo quería perder. Y estaba entre eso: ¿qué hago? ¿Voy al torneo de fútbol o voy al campamento de jóvenes que va a haber este fin de semana? Bueno, Dios se encargó de ayudarme a tomar la decisión, porque me enfermé esa semana del estómago y no me sentía muy bien. Y dije: no, así no voy a ir a jugar fútbol, mejor voy a ir al campamento. Y me fui al campamento de jóvenes, en un lugar que se llama Roble Alto, muy bonito, ahí en Costa Rica. Bueno, llegué al campamento y en esa ocasión estaba predicando un hermano que ahora es un pastor muy conocido en Costa Rica, el pastor Raúl Vargas. Estaba predicando el hermano Raúl Vargas y él predicó un mensaje sobre José, sobre el llamado de José. Y yo dije: no, este la cogió conmigo ya, porque seguro alguien le habló de mí. Porque todo lo que decía, todo lo que predicaba era como que me hablaba a mí y hablando de José todavía en el sermón. Y bueno, para hacerle la historia corta, cuando él hizo el reto de pasar al frente, yo pasé al frente y yo me había entregado a Cristo antes, pero no había decidido decirle al Señor: úsame en el ministerio. Esa era la parte que me faltaba. ¿Ves? Y pasé al frente, me decidí entregar, le dije al Señor: ok, de ahora en adelante lo primero en mi vida va a ser el ministerio. Yo no sé dónde ni cómo, pero en el ministerio yo quiero servirte. Y para hacerle la historia corta, como le digo, después de que regresé de ese campamento, el pastor principal de la iglesia, el hermano Enrique, me llama a una reunión y me dice: José, como a Timoteo, yo creo que tú tienes potencial para el ministerio de la iglesia y te voy a pedir que me ayudes para que seas el pastor o el líder de los jóvenes. Y así empezamos, igual que Timoteo. Aleluya. Pablo entonces trabaja con este joven, partió de Efeso, pero deja a Timoteo a cargo de la iglesia. Y este joven Timoteo después lo vamos a encontrar siendo ya un pastor y un líder clave en toda esa zona de Efeso. Timoteo era un hijo de judíos, pero también con influencia griega, y tenía por lo tanto una capacidad de poderse conectar bien, tanto con judíos como gentiles, con los griegos también, los romanos y toda esa gente. Así que Dios sabe cómo Él va a usar tu trasfondo, tus experiencias, tu preparación cuando Él te llama. Jonathan. El texto bíblico que encontramos para meditar hoy está en el libro dedicado a la carta que le escribió Pablo a él, a este joven, y le dice, 1 Timoteo 4, 12 al 16. Le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que está en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello,
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tremenda palabra esa, ¿sabe? Hay muchas cosas que podemos extractar, principios muy, muy importantes. Algo que me llama la atención es cómo Pablo le dice, para empezar, ninguno tenga en poco tu juventud, que nadie menosprecie tu juventud. Y eso me hace pensar en el valor de los jóvenes, en hasta dónde nosotros vemos a los jóvenes como valiosos. Lamentablemente, no en todas las iglesias les dan el valor que merecen. A veces a los jóvenes los descuidan mucho en el trabajo del ministerio, de la iglesia. Es un grave error, porque una iglesia que no se enfoca, que no atiende el ministerio de los jóvenes, es una iglesia destinada a morir, ¿sabe? Porque esos niños y jóvenes eventualmente van a ser los líderes, y si no se les ha dado la buena atención, el buen desarrollo, se van a ir a otro lugar. Mi esposa y yo tuvimos una experiencia pastoral en Texas en una ocasión. Nos invitaron a tomar el cargo pastoral de una iglesia donde la mayoría de la gente eran gente mayor. Y yo le pregunté a los hermanos, ¿y dónde están los jóvenes? No, pastor, es que se han ido poco a poco, se han movido, encontraron trabajos y se fueron para otros lugares. Bueno, pensé yo. Sin embargo, al visitar las familias me di cuenta de que habían todavía bastantes jóvenes adultos o adolescentes que eran parte de esas familias, pero no estaban viniendo a la iglesia. Empezamos a observar la historia de esa iglesia y nos dimos cuenta que el enfoque que ellos tenían siempre había sido los adultos, la gente mayor sobre todo. Las actividades, todo lo que hacían era enfocado en la gente mayor, no en los jóvenes. Yo les pregunté, ¿hace cuánto ustedes tuvieron un campamento de jóvenes, por ejemplo? ¿Hace cuánto tuvieron una escuela bíblica de verano? Y la respuesta fue, hace tiempo, pastor, muchos años que no hacemos nada de eso. ¿Ves? ¿Hace cuánto tiempo tuvieron un concierto de alabanza, de adoración para los jóvenes o alguna actividad así? Nunca lo habían hecho. Y claro, ahora la iglesia estaba entonces compuesta por pura gente mayor, que es bueno, no es que es malo que haya gente mayor en la iglesia, no me malinterprete, pero si no se renueva y no se le da ese lugar a los jóvenes también, se van a ir, van a buscar otra iglesia donde sí se les dé atención e importancia. Ellos tienen mucho valor. Yo cuando veo esas caritas, y lo mismo aquí en nuestra iglesia, cuando veo las caras de los jóvenes de nuestra iglesia y de los adolescentes que hay aquí, yo veo el potencial que hay en ellos. Yo veo en ellos futuros ministros del Señor quizás, futuros pastores tal vez. Yo siempre les he contado a ustedes anécdotas, como por ejemplo la de un muchacho que ahora está en Canadá, en Vancouver, Canadá, se llama Freddy y Cabalceta, que este muchacho cuando tenía la edad de Rafito, de 13, 14 años, este muchacho se me pegaba a mí donde yo andaba. Si yo iba a visitar, él le pedía permiso a la mamá y le decía, mamá, voy a ir con el pastor a visitar. Y él quería andar conmigo, andaba detrás de mí siempre. Yo andaba un maletín donde andaba mi Biblia y tratados y todo eso, y él me lo cargaba. Y andaba conmigo por todo lado, ahí en el vecindario, visitando, y la mamá lo dejaba. Bueno, cuando vino la guerra en Nicaragua, la revolución que hubo allá, muchos de estos jóvenes tuvieron que huir, lo sacaron del país. A él lo sacaron del país para evitar que lo reclutaran el ejército o la guerrilla. Y no lo volví a ver. Pasaron los años, no lo volví a ver hasta que apareció Facebook. Y un día en Facebook me mandan un mensaje ahí, me dicen, usted es José Matamoros, el que era pastor en Nicaragua y bla, bla. Sí, yo soy. Yo soy Freddy. Y Cabalceta, ¿se acuerda de mí? El jovencito, el hijo de la hermana fulana, y ya se identificó. Y hablando con él entonces en Facebook me dice, ¿sabe, pastor? Quiero contarle algo. Yo soy pastor ahora también. Él es pastor ahora ahí en Vancouver, Canadá. ¿Qué me dice a mí eso? Lo cuento como testimonio de cómo un joven de 12, 13 años fue impactado, sin saberlo yo quizás,
fue influenciado, fue marcado por esa experiencia de andar conmigo, visitando y haciendo trabajo pastoral. ¿Ves? Así que estos jovencitos, adolescentes, que uno los ve, mire, yo cuando vine por primera vez a la iglesia, nadie hubiera dicho, ese va a ser pastor, nadie. Porque cuando yo vine a la iglesia, andaba el pelo largo, siempre andaba jeans, camisetas, inclusive andaba una con una cara aquí del Che Guevara, porque yo era admirador del Che Guevara, y andaba así, todo medio hippie, como dicen, vestido medio raro, andaba unas pulseras de cuero aquí, y cosas raras. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, probablemente los pastores dijeron, no, quién sabe cuánto va a durar aquí. Y si les hubieran dicho, va a ser pastor un día menos. ¿Ves? Pero Dios es el que trabaja en las vidas y que transforma. Y va haciendo que uno vaya cambiando hasta su manera de vestir y de todo, hasta la manera de hablar y de caminar, etcétera. Cuando yo me convertí, yo hablaba el lenguaje que hablaban todos los jóvenes, como dicen en mi país, pachucos, mal hablados. Poco a poco Dios fue cambiando mi vocabulario, mi mentalidad, todo. Así que por eso yo cuando veo jóvenes, no importa cómo vengan a la iglesia, hoy día los vemos que vienen a veces con pantallas en las orejas, que se peinan así raro, que se visten raro, pero no por eso quiere decir que Dios no puede usarlos, transformarlos y hasta pueden llegar a ser ministros de adoración, de alabanza, predicadores, pastores, etcétera. Amén. Yo creo mucho en el valor de los jóvenes. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Pablo le dice a Timoteo, mira, no es lo externo, es lo interno lo que tienes que preocuparte. No es cómo te vistas, sino cómo vives, cómo actúas. Pablo no le dice a Timoteo, de ahora en adelante deja esas modas que usan los griegos. Me imagino que Timoteo tal vez se peinaba de cierta manera, etcétera, porque era la cultura. Pero Pablo no se enfocó en eso. Pablo se enfocó en ¿qué? En conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Ves? Se enfocó en la parte de la vida, de lo vivencial, del carácter, de formar carácter en la vida de él. Amén. Sí, es muy buen punto lo que dice Jonathan, que en los países nuestros latinoamericanos, la mayoría de los miembros de la iglesia son jóvenes. Hay iglesias, gloria a Dios por eso, iglesias llenas de jóvenes y floreciendo y creciendo. Pero como dice Jonathan, aquí en los Estados Unidos tal vez hay una mentalidad diferente y cuesta encontrar los jóvenes en las iglesias. Sé ejemplo entonces, sé ejemplo. Entonces Rubén y Claudia y los demás como iglesia tenemos que retar a los jóvenes a ser buenos modelos, buenos ejemplos, no en la parte externa, pero en la parte del carácter de la vida de ellos. Amén. Eso es un requisito ministerial que tenemos que revisar. ¿Cuál es nuestra forma de actuar, nuestras palabras, nuestra amor al prójimo, nuestra calidad de fe, nuestra pureza? La pureza, cuando se refiere a eso, se refiere a la parte sexual especialmente, a la integridad que uno tiene como líder en ese aspecto. A mí me gusta mucho y respeto ese ministerio y lo apoyo. Un ministerio que en inglés, ¿cómo es que lo llaman? True Love Waits. Ya, ¿verdad? Así es, True Love Waits. El verdadero amor espera, sería en castellano. Es un ministerio que coge a los niños o adolescentes de 13, 14, 15 años, a esas edades, los coge y les dan una serie de enseñanzas y después les hacen hacer un voto de comprometerse a esperar, a mantenerse libres de una vida activa sexual hasta su matrimonio, a mantenerse puros, como dice Pablo ahí, a la pureza sexual. La sexualidad es algo que es precioso, es de Dios, fue creado por Dios, pero dentro del matrimonio.
Y en un país donde hay tanta liberalidad, donde hay tanto bombardeo a través de los medios, de las películas, del internet, de todo eso, nuestros jóvenes están hoy día expuestos a cosas que es muy difícil a veces para ellos controlar, ¿cierto? Yo al menos observo hoy lo que pasa con los niños y los jóvenes, que cosas que yo apenas llegué a aprender y a conocer a los 15, 16 años, hoy día a los 12 ya lo saben, o menos a veces. Es increíble eso, pero así es, porque están más expuestos. Y muchos padres a veces les da temor o les da miedo, o hay tabús, o hay mitos con respecto a esto de la sexualidad y no se atreven a hablar claro, a hablar blanco y negro, como decimos, con nuestros adolescentes. Y por eso es que lamentablemente entonces los atrapan los depredadores sexuales, los perversos que andan por ahí, y perversas de los dos lados hay, que andan por la calle o que están en el internet o en otros medios. Pero un niño que está bien formado, un niño que le han hablado claro, ese niño o esa niña también va a saber distinguir mejor los lobos de las ovejas y va a saber defenderse mejor cuando le toque enfrentar todo eso. Yo tuve una experiencia no muy agradable cuando yo era adolescente. Yo dejé la escuela primaria, o secundaria, perdón. Yo dejé la escuela secundaria para ayudarle a mi mamá, para trabajar, siendo todavía un muchacho de 13, 14 años. A los 13 años yo empecé a trabajar en la calle. Iba al colegio de noche, a la escuela de noche. Entonces, yendo a un colegio de noche me tenía que relacionar con adultos, jóvenes adultos. Y yo siendo todavía... De hecho, mi mamá tuvo que firmar un papel especial y todo para que me aceptaran. No me querían aceptar en el colegio de noche. Para trabajar igual, ella tuvo que firmar un papel y toda la cosa para que me dejaran trabajar. Y en esa época dejaban todavía a un joven de 13 años, a un niño, trabajar. Ahora no. Ahora lo consideran abuso y qué sé yo, y ahora no lo dejan. Yo fui de los que sí, todavía me abusaron. No, yo quería trabajar y ayudarle a mi mamá y lo hice con mucho gusto. Y es un orgullo para mí que lo hice. Pero al mismo tiempo, al trabajar a esa edad, como le digo, fui expuesto a tener que estar con adultos en el trabajo, en el colegio. En el trabajo al menos, ahí es donde le digo que tuve unas malas experiencias. Me acuerdo de una vez que un tipo que era homosexual trató de abusar de mí. Ya yo tenía 14 creo para ese tiempo. Y lo que se llevó fue una patada, porque esa fue mi reacción. Me defendí, lo agarré a patadas. Pero yo estaba bien furioso, bien enojado. Y ni les cuento de otras experiencias, porque no vale la pena entrar en detalles. Pero tuve experiencias bien duras, bien difíciles, con homosexuales o con mujeres que trataban también de abusar de mí, siendo yo un adolescente, mujeres adultas. O con otros casos de hombres que no eran lo sexual, pero abusar de mí en cuanto a quitarme mi salario, mi cheque, asaltarme, robarme. Ni le cuento entonces. Yo tuve que aprender, por decir así, a sobrevivir. Usted me ve ahora así, pero yo a los 15 años ya tuve que aprender a sobrevivir, como dicen. Y por eso tuve que aprender me metí al boxeo y toda esa historia. Por eso fue, para aprender a defenderme y a sobrevivir en ese contexto donde yo crecí. Entonces yo sé, cuando yo hablo con un joven, a veces yo hablo con jóvenes y me dicen, pastor, pero es que usted no ha pasado nada. Pastor, es que usted no sabe las que yo estoy, o las que yo... que usted no sabe. Claro que sí sé. Yo estuve en discotecas, yo estuve en el mundo, yo estuve con un grupo de amigos, todos drogados y todos fumando marihuana y todo eso. Yo no fumé marihuana nunca, pero estuve con ellos. ¿Ves? Sé el ambiente, sé lo que hay. En mi caso, gracias a Dios, al menos lo que eran las drogas, yo les decía que no siempre por una simple razón. Yo no era cristiano, pero era deportista. Entonces mi razón era, no, si quiero surgir en el deporte, no puedo meterme en eso. Eso me va a arruinar mis planes de ser futbolista, boxeador y todo eso que yo andaba en ese mundo. Entonces por esa razón, por el deporte, dije no, siempre a las drogas.
Pero a otras cosas no dije no y me metí en muchos problemas muchas veces. Entonces yo entiendo a los jóvenes y sé que ellos no la tienen fácil, que hay muchas presiones. Usted ha oído hablar de esa expresión en inglés, peer pressure. Los jóvenes pasan mucha presión de otros jóvenes, de amistades. Y cuando digo jóvenes estoy hablando, como le digo, de 10, 12, 13 años en adelante. No estoy hablando solo de 15, 17, 18, no. Hoy día es desde esas edades. De hecho, por ejemplo, las pandillas, los grupos de pandillas, ¿sabe a qué edad reclutan a los pandilleros? Los traficantes de drogas que reclutan jovencitos por ahí en la calle, ¿a qué edad empiezan a reclutarlos? 8, 10, 11 años, 12 años, ya muchos de ellos ya son pandilleros, reclutados por las pandillas. Entonces, ¿qué? ¿La iglesia se duerme en eso o despierta y dice, vamos a hacer algo? Vamos a educar y vamos a fortalecer la vida espiritual de estos jovencitos y jovencitas para que sepan decir no, para que sepan decir yo espero hasta el matrimonio, para que digan no a las drogas, para que digan no al pecado. Amén. Y eso va a ser un trabajo de equipo entre los padres y el ministerio de jóvenes de la iglesia. Es un trabajo de equipo. Por lo tanto, de ahora en adelante, algo que yo quiero que ustedes entiendan es que Rubén y Claudia son una pareja que les puede ayudar y que están disponibles, que ustedes pueden acercarse a ellos si tienen inquietudes con respecto a sus adolescentes, que ellos están para eso aquí en la iglesia. Amén. La iglesia les debe atención entonces. Volviendo al texto bíblico, Pablo le dice también, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ministrar y aconsejar jóvenes requiere estar ¿cómo? Bien preparado. Nosotros no llamamos a Claudia y a Rubén, como le dije, solo porque es mi hijo, sino porque hemos visto esa preparación, esa madurez espiritual en ellos. Se requiere estar bien preparado para lidiar, para bregar con jóvenes. Se requiere saber usar bien la palabra de verdad. Si hay alguien que es delicado, que un asunto delicado, dar un consejo es a los niños y a los jóvenes. Porque ellos son muy susceptibles, muy impresionables al consejo que alguien les dé. ¿Ves? No voy a mencionar el nombre, pero la otra vez oí de un caso de un predicador famoso que hay aquí, que sale mucho en la televisión, que en una conferencia en la que él estaba hablando, él dijo, no, si yo cuando era joven también fumé marihuana, eso no es nada, después lo van a superar. Pero la manera en que lo dijo, no sonó como que no se preocupen. ¿Ves? Y fue un error garrafal haber hablado así, aunque lo haya hecho. Debemos entender de que eso no está bien. Y si yo lo hice, no debe ser, más bien mi manera de expresarlo debe ser, yo fui atrapado por eso y no quiero que otros caigan en eso. Y es muy peligroso. ¿Ves? Tener sabiduría de cómo decir algo, usar bien la palabra de verdad, no solo la palabra bíblica, sino también el consejo de tu boca cuando le dices a alguien, especialmente a un joven, si está bien o no está bien. Y hay muchos temas que van a ser muy difíciles de manejar. Habrán jovencitos y jovencitas que te van a hacer preguntas de si está bien o no está bien la masturbación, por ejemplo. Si está bien o no está bien, a dónde están los límites del noviazgo. Si está bien o no está bien que hagan esto o lo otro una pareja de novios o de jovencitos, etc. La consejería hacia los jóvenes, muy especial. Muy importante. De hecho, eventualmente, de vez en cuando hay conferencias de capacitación, de entrenamiento para pastores de jóvenes. Cuando hayan esos eventos, le vamos a pedir a Claudia y a Rubén que vayan, que asistan, que también ellos se nutran, que ellos también reciban instrucción. Amén. Tenemos que darle atención a ellos. Es tiempo de ser inspiración para sus amigos, para sus vecinos, sus compañeros de la escuela.
que la palabra de Dios sea el manual de la vida para estos jovencitos. Amén. Cuando yo era pastor en Texas, y lo digo como testimonio, una de las cosas que yo hice fue envolverme en las actividades de mis hijos y de los jóvenes. Era pastor de esa iglesia que casi no tenía jóvenes, pero empezaron a llegar después. ¿Y sabe cuál fue un instrumento que usamos? Lo mismo que yo había vivido en mi experiencia de joven, que había sido futbolista. Entonces me ofrecí a ser el entrenador, el coach del equipo de fútbol, de la liga de soccer que había en ese tiempo allí. Y Rubén se acuerda, ¿verdad, Rubén? Y los otros muchachos, Jonathan y Daniel, que yo era el coach de ellos. Y andaba con ellos para arriba y para abajo en los torneos de fútbol. Pero al mismo tiempo empecé a conocer a los padres de esos otros niños que venían al equipo y empecé a traerlos a la iglesia. Y el ministerio de jóvenes empezó a crecer por el ministerio que yo tenía con el fútbol. ¿Ves? En otra ocasión la policía de la ciudad tenía muchos problemas de pandillas ahí en San Antonio, cuando era pastor en San Antonio. Igual se acercaron a mí y me dijeron: pastor, me dijeron que usted tiene un equipo de soccer, de fútbol soccer. Y aquí tenemos muchos problemas de niños que andan por ahí en la calle, que andan haciendo maldades y después los reclutan las pandillas. ¿Usted nos ayudaría con eso? Y yo les dije: bueno, ¿qué quieren que haga? ¿En qué les puedo servir? Y me dijeron: vamos a ofrecerle a la iglesia un gimnasio desocupado que hay por ahí, como una bodega, un gimnasio que nadie lo está usando. Se lo vamos a ofrecer y usted busque líderes, voluntarios, gente que lo remodelen y lo conviertan en un centro de recreación para jóvenes, pero que al mismo tiempo les den consejería y les ayuden. Bueno, para hacerte la historia corta, entonces uní a otros líderes y a otros pastores de la ciudad. Algunos tomaron una actitud muy religiosa y dijeron: no tenemos tiempo para eso. Pero hubieron otros que sí, se unieron conmigo. Remodelamos esa bodega, ese gimnasio. Trajimos mesas de tenis, de ping-pong, de diferentes tipos de deportes, canchas de básquetbol, unas canchas pequeñas de soccer, de mini soccer, lo que le llamamos indoor soccer. Y como yo había sido boxeador también, así que también pusimos el saco de pegarle ahí al gimnasio y invitamos a estos jóvenes a venir. Al principio no fue fácil, porque eran jóvenes rebeldes, jóvenes difíciles, pero poco a poco empezaron a llegar. Y varios de esos jóvenes se salvaron, vinieron a Cristo, y hoy día son muchachos sanos, profesionales, que no están en una cárcel ni en un cementerio. De hecho, yo me he encontrado 2 o 3 de ellos por ahí, y siempre me dicen: pastor, gracias a lo que ustedes hicieron, yo no estoy en el cementerio ni en una cárcel. ¿Ves? Entonces, hay que buscar a estos jóvenes antes que el mundo los atrape. La iglesia no puede dormirse y dejarlos caer en las trampas, en las garras del enemigo. Pablo le dice algo más a Timoteo, le dice: entre tanto que voy, verso 13, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Una palabra clave ahí con los jóvenes: ocúpate. Ocúpalos. Si hay algo que yo aprendí en mis años de trabajo con los jóvenes, es que los jóvenes hay que darles algo que hacer. Y ahora que llega el tiempo del verano, muchos están en vacaciones, usted lo sabe, los padres lo saben. Los jóvenes aburridos, sin nada que hacer, son peligrosos. Es decir, se pueden meter en problemas a veces por estar aburridos. La policía nos dio muchas veces reportes de casos de jóvenes que los arrestaban por hacer robos o asaltar, shoplifting, robar en las tiendas, todo ese tipo de cosas. Y a veces les preguntaban: ¿y por qué lo hiciste? Estaba aburrido. Y quizás eran jóvenes que no tenían que hacer shoplifting, tenían dinero, vienen de familias que les podían comprar todo, pero era porque estaban aburridos. Los jóvenes hay que ocuparlos. Hay que ocuparlos. Entonces, una parte importante del ministerio de los jóvenes es estar planeando actividades con ellos de vez en cuando, ir al boliche, ir a un parque por ahí y hablar con los papás y preguntarles, ahora que están en vacaciones, ¿qué plan tienen? ¿Qué estrategia tienen para tenerlos ocupados?
los van a inscribir en algún campamento de verano o en algún curso por ahí extra, alguna cosa que ellos se puedan envolver. Ellos son, si tienen talentos, son creativos, envolverlos con esa parte tal vez. Si tocan un instrumento, que todo el verano se metan a aprender a tocar bien su instrumento, la guitarra, el piano, algo. Es decir, que les envuelvan en alguna actividad, porque eso es clave. Ocúpate, le dice Pablo a Timoteo. Y en el caso de Timoteo es que se ocupe en la palabra también, que se ocupe en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Jóvenes que leen son jóvenes que van a ser fuertes espiritualmente. Una de las preocupaciones mías que yo tengo hoy día es que los jóvenes hoy día no leen, que los niños no leen. ¿Te has notado eso? Que hoy día no leen, hoy día se la pasan texteando y hasta escriben mal porque textean usando la mitad de una palabra o un símbolo. Pero tú le dices a veces a un niño, a un joven hoy día, escríbeme un párrafo completo y bien escrito, y no pueden, porque no leen. Tú le dices a un niño, a un joven hoy día a veces, vamos a leer, o que leemos un libro. Ay no, qué aburrido. Pero si tú enseñas a esos niños desde pequeñitos, les inculcas el hábito de leer, va a darte frutos. Yo les pregunto a ustedes padres, ¿cuántos de ustedes leen con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes se sientan con ellos? Qué bueno, hermanos, qué bueno. Y leen, sea la palabra de Dios o algún libro bueno que les dé interés a ellos, pero leer juntos. Y que no sea nada más estar pegados a la televisión o a los juegos electrónicos. Amén. Que también hagan eso. A los niños nuestros hijos, cuando estaban más pequeños, nosotros les decíamos, pueden ver televisión hasta cierta hora, o pueden jugar con el Nintendo de esa época o lo que hubiera, les damos límites. Pero también les decíamos, tienes que leer y tienes que hacer deporte, envolverte en actividades, no solamente estar pegados a los juegos electrónicos. ¿En qué estás ocupándote? Pablo le dice a Timoteo, a Tito, ocúpate en buenas obras, que tu mente esté ocupada. La mente es como un caballo, si no tomas las riendas de ella, te llevará a lugares o situaciones donde no quieres estar. Ya te digo, pregúntale, entrevista. Yo trabajé años atrás como consejero con el estado de la Florida. Y parte del entrenamiento nos llevaron a la cárcel aquí a la 33. Y yo no sabía que hay un piso en la cárcel 33 donde hay adolescentes. Y yo le pregunté, yo me imaginaba que los adolescentes estaban solamente en el Juvenile Detention Center, ahí donde los llevan por lo general a los adolescentes. Pero en la 33, adolescentes. Y me dijo los guardias de ahí, los que nos llevaron al entrenamiento en esa época, es que aquí en este piso hay unos adolescentes que ya hay que tratarlos como adultos, que son demasiado peligrosos y no los podemos tener. En el Juvenile Center es una broma para ellos. Se van a escapar y además no va a ser disciplina ni castigo. Ellos ya los tenían ahí como máxima seguridad prácticamente. Qué triste, me dio una tristeza, te digo, saber que allí habían, y vi las caras de esos jovencitos, caras de muchachos de 15 años, de 14, de 16 lo más, encerrados en una cárcel de máxima seguridad prácticamente, con cadenas, eso me partió el corazón y me hizo pensar, ¿por qué nadie los alcanzó antes? ¿Por qué la iglesia, alguien de la iglesia no los alcanzó? ¿Tendrán familiares cristianos? ¿Tendrán gente que haya de alguna manera sembrado en ellos un estilo de vida diferente o no? Ese es el reto del trabajo con los jóvenes. Entonces, ocupen bien su tiempo. El tiempo con los jóvenes es tiempo bien invertido. El tiempo haciendo algo con ellos, jugando con ellos, hablando con ellos, haciendo cosas. Finalmente el verso 14 dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué tenía Timoteo? Un don. ¿Pero qué había pasado?
lo había descuidado. Eso me hace pensar en lo que les mencioné al principio, que en los jóvenes hay tremendo potencial, pero no lo han desarrollado a veces. Uno ve jóvenes hoy día que están tal vez metiéndose en problemas, pero yo sé que hay una semilla sembrada en ellos y que hay un tremendo potencial que Dios quiere usar y que el enemigo sabe que Dios lo quiere usar y por eso los desvía y los mete a otras cosas. ¿Ves? Yo le doy gracias a Dios al menos por una tía mía que ya murió, tía Alicia, que esa tía cuando yo tenía 15, 14 años, esa edad difícil, í me daba consejo, me hablaba de la palabra, me invitaba a su casa, me invitaba a actividades de jóvenes de la iglesia, a veces yo iba, a veces no, pero ella fue la que Dios usó para ayudarme a pensar diferente. Porque mis padres no eran cristianos, mi hermano mayor que yo no era cristiano, ahora es, pero en esa época no. Lo que mi hermano mayor me enseñó a mí fue a cómo conquistar muchachas y cómo pelear en la calle y todo eso, pero no me enseñó de valores espirituales. Ahora él es un líder de matrimonios, gracias a Dios, su vida cambió, él está en el ministerio de parejas con su esposa, en la iglesia Oasis en Costa Rica. Pero cuando yo crecí no tenía esa buena influencia, esos buenos modelos para nada. Todo lo contrario. Había un don en mí, pero el enemigo lo tenía ahí reprimido. Y tú, mi hermano, mi hermana, si tienes hijos jóvenes, si tienes adolescentes, si no hijos, tal vez sobrinos, familiares cercanos, o aún vecinos, nietos, que ya entran a esas edades. Mira en ellos el don de Dios. Hay don de Dios en esos muchachos y muchachas. Hay don de Dios en ellos. Dios los puede usar, los puede desarrollar a un potencial tremendo. No descuides el don que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, y que le fue dado por imposición de manos del presbiterio. ¿Qué era el presbiterio? Por si no sabe, el presbiterio era lo que ustedes vieron aquí pasar al altar hoy. El presbiterio es los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Cuando ese equipo de líderes le ponen las manos a alguien, eso es asunto serio, es espiritual. Hay impartición de fe, hay impartición del don de Dios. Cuando yo fui a ese campamento de jóvenes en el año 72 y pasé al altar en ese local rústico allí de un campamento, y el pastor Raúl Vargas y otros del presbiterio pusieron sus manos sobre mí, algo pasó ese día. Algo pasó ese día. Mi vida no fue la misma después de ese día. Entonces, yo creo mucho, por eso, en la influencia y la impartición, en la autoridad que hay en la impartición del liderazgo de la iglesia, del presbiterio, como dice aquí, que ponen manos sobre los jóvenes. Tenemos que orar por ellos. Usted lo puede hacer en su casa. Yo a mis hijos les imponía las manos casi todas las noches y ellos ni se daban ni cuenta. Todas las noches yo llegaba al cuarto, a la cama, y oraba por ellos, les ponía la mano y impartía una palabra de salvación sobre ellos. Igual en la adolescencia también se desviaron unos años, un tiempo, pero volvieron al camino del Señor porque esa oración de impartición estaba allí marcándoles y tiene poder, tiene poder. Si queremos avivamiento, tenemos que darle atención a los jóvenes entonces. Tenemos que reconocer el potencial que ellos tienen. Amén. Jonathan. Es probable que te vas a encontrar con muchos bomberos que querrán apagar el fuego que hay en ti. Personas que en lugar de darte una motivación, dejan de creer en ti. Es tiempo que Dios avive el fuego que hay en ti. Cuando Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego, también Pablo sabía que habían matadores de sueños, gente negativa. No sé si a usted le pasó, pero a todos nos ha pasado que tal vez le decimos a alguien, yo quiero ser doctor,
y se ríen, diciendo, ¿tú qué vas a hacer, doctor? O yo quiero ser esto. Hay gente que es así. Puede haber casos hasta de un padre o una madre que no crean en el potencial de sus hijos. Y lamentablemente hay casos donde muchos los oye uno decir, es que papá y mamá siempre me decían, tú eres un bueno para nada. O tú eres un estúpido, tú eres aquí. Lamentablemente hay esos casos. Pero la influencia y el poder que tiene las palabras de una madre o un padre que le dice a un hijo, tú eres grande, tú tienes potencial, tú puedes llegar a hacer lo que quieras, tú tienes talentos. Eso lo marca uno, eso tiene poder. Y más aún en la iglesia, un pastor o un líder de jóvenes que le dice a una jovencita o a un jovencito lo mismo. Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un llamado para ti, Dios te quiere usar. Ese jovencito y esa jovencita, créeme que van a ser marcados también por esas palabras de declaración a su vida, para su llamado al Señor también. Así que no dejes que hayan bomberos que apaguen el fuego que hay en ti. ¿Cuáles son algunos de esos bomberos que apagan el fuego en los jóvenes hoy día? Pensemos en eso. Uno es el legalismo. Yo he escuchado de jóvenes que me dicen, es que la iglesia ahí todo es prohibido, todo es pecado, todo es malo y no me puedo vestir así o peinar así o esto o lo otro. El legalismo puede apartar a muchos jóvenes del llamado al Señor. Otro bombero es las malas amistades. El Señor está queriendo usar a un joven y de pronto se aparece un amiguito o una amiguita por ahí que empiezan a jalarlos por otro rumbo, por otras cosas. Ese es otro bombero. Amén. Cuidado con esos bomberos. ¿Cuál es otro bombero que puede apagar el fuego del llamado de Dios? Las adicciones. Hemos hablado hoy de el problema de las drogas. Y generalmente los jovencitos de 12, 13, 14 años empiezan a esas edades a experimentar. Hay lo que le llaman drogas experimentales. El cigarrillo común y corriente es uno, empiezan por allí. La marihuana es una droga experimental y entonces dicen, esta no es tan dañina, solo es relax nada más, te da un relax. Y empiezan a experimentar con la marihuana, pero luego esa droga es una droga es tipo puerta, que abre puertas a otras mayores. Luego entonces quieren experimentar también con la piedra, la cocaína, la heroína, y usted sabe las consecuencias que eso va a traer entonces. Lo hemos experimentado muy de cerca quizás como familias, todos por aquí, en alguna u otra manera, con seres queridos, con jóvenes en nuestras iglesias. Y sabemos que el único que rompe las cadenas es Cristo. Pero si como iglesia también empezamos desde ahora a trabajar con estos adolescentes, estos niños y niñas de nuestra iglesia, vamos a evitarles muchos dolores de cabeza y muchos problemas a estas familias. Esa es nuestra meta. Los jóvenes son instrumento de renovación. Yo creo en eso también. Por eso le decía, tiene que haber en la iglesia como cambio generacional, reconocimiento de las generaciones. Yo me gozo cuando veo en la iglesia ancianos, me gozo cuando veo personas maduras, me gozo cuando veo parejas jóvenes, matrimonios jóvenes, cuando veo jóvenes, cuando veo niños, cuando veo las generaciones representadas en la iglesia, porque todos son importantes en el ministerio de la iglesia. Pero los jóvenes tienen un lugar especial quizás, por eso mismo. Una cosa interesante con los jóvenes es que ellos son menos prejuiciados que los adultos. Los adultos tal vez porque hemos vivido ya experiencias negativas en otras iglesias o en la sociedad, en la calle, a veces ya como que nos conformamos y decimos, no, yo me conformo con nada más estar ahí, ir al culto el domingo y oír la Biblia un rato y esa es mi vida cristiana. Pero los jóvenes no. Los jóvenes son radicales. Los jóvenes te retan y te dicen, no, yo no quiero nada más ser un joven que va de vez en cuando al grupo de jóvenes. ¿Qué está pasando con los perdidos?
¿Qué está pasando con los que están en las prisiones, en las cárceles, en las calles? Vamos a hacer algo por ellos. ¿Qué hace la iglesia? Los jóvenes retan a la iglesia en ese sentido y traen renovación a la iglesia. En los años en que mi esposa y yo éramos pastores de jóvenes, a veces íbamos por ahí a comer pizza y a jugar boliche. Pero en otra ocasión planeábamos ir a la cárcel del pueblo, de la ciudad, y los llevábamos a ellos. Y ellos veían una cárcel por dentro. Íbamos a visitar la cárcel, hacíamos arreglos, permiso para eso. Otras veces los llevábamos al hospital de niños, donde estaban niños con cáncer o enfermos, con enfermedades terminales, y los llevábamos ahí a ver esa situación y a ministrarle a esos niños. En la Navidad ellos recogían juguetes y cosas y los llevábamos al Hospital Nacional de Niños o a lugares donde habían orfanatorios. Todo eso empezó a marcar a estos jóvenes. No era solo diversión, era envolverlos en alcanzar las vidas y tocar la vida de alguien más. Amén. Es traer renovación entonces. En el verso 16 Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora Pablo le dice a este joven: cuidado con lo que crees. Esa es otra área importante en el ministerio con los jóvenes, pero aún adultos también. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú abrazas como tus convicciones espirituales? A mí me han dicho personas por ahí: pastor, ¿verdad que con tal que yo busque a Dios no importa la iglesia donde vaya? Y yo he tenido que ser honesto y decirle: no es así. Tú tienes que examinar la doctrina que se enseña en esa iglesia. No todas las iglesias tienen una doctrina sana. Hay algunas que tienen una teología muy torcida. Tú tienes que preguntarte en qué creo yo y por qué lo creo. Hay cosas que yo digo que son negociables. ¿Sabe cuáles son? Por ejemplo, para mí es negociable si me peino así o asá, si me visto así o asá. Eso es negociable para mí. Pero si tú me preguntas, Jesucristo resucitó, eso no es negociable. Yo te tengo que contestar: si tú crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos, tenemos la misma convicción. Pero si tú me dices que era un fantasma, que no resucitó, que era un fantasma, y eso dicen los testigos de Jehová, para hablar claro, por ejemplo, entonces ya no tenemos la misma convicción, la misma doctrina. Ya no te puedo decir que es negociable eso. Que Cristo resucitó, que Él viene, que Él vive, que Él es Señor. Son lo que se llaman postulados de la fe, doctrinas fundamentales. Entonces, cuando uno piensa en una iglesia, uno tiene que pensar: ¿qué cree esa iglesia acerca del Espíritu Santo? ¿Qué cree esa iglesia acerca de Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Qué creen ellos acerca de la Trinidad? ¿Qué creen en esa iglesia acerca del matrimonio? De las relaciones fuera, como los lesbianos, los homosexuales. ¿Qué cree esa iglesia acerca de eso? Por ejemplo, todos esos son asuntos que tengo que preguntarme en cuanto a: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque hoy día aparecen por ahí muchas fábulas, muchas enseñanzas torcidas. Yo no sé si usted ha oído hablar de lo que es la nueva era, por ejemplo, New Age. New Age es una filosofía religiosa que te dice: todo se vale. Metemos a todos dentro de la misma olla. Todo se vale. Por cualquier camino tú llegas a Dios. No importa si es Buda, Mahoma o el otro. Siempre que seas buena gente y que no le hagas daño al prójimo. Pero la Biblia me enseña de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Me dice bien claro eso. Jesús dice: yo soy el camino. Jesús no dice: yo soy un camino. No, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bien claro. Eso es doctrina.
Eso es convicción. Y los jóvenes, si hay algo importante en el trabajo con ellos, es que ellos entiendan en qué creen, que sepan dónde están parados en cuanto a sus convicciones. Y que sepan que cuando dicen no es no a la gente en el mundo, en la calle, porque tienen convicciones. Pero tienen que pesar eso por los padres, lógico. Que ellos vean en los padres esas convicciones también, esa firmeza de por qué creo lo que creo. Pablo decía, el apóstol, yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Ves? Pablo hablaba con convicción de quién era él, de su identidad como hijo de Dios y de quién era Dios en su vida, Cristo en su vida. No había duda en ese sentido. Entonces hay que cuidarse de esos desvíos. El orgullo, arma destructora de ministerios que se levantan y que se caen porque no tienen esas convicciones, porque todo se vale, todo está bien. La otra vez me di cuenta de uno de estos también predicadores famosos que hay por ahí en la televisión, que lo invitaron a una cadena de esas grandes que hay aquí en Estados Unidos y lo estaban entrevistando y le preguntaron, ¿y usted qué cree? ¿Que los lesbianas y los homosexuales están bien o están mal? ¿O que, y si Buda y Mahoma, si también son camino a Dios? Y él contestó tartamudeándose un poco, bueno, yo creo que solo Dios puede juzgar. Yo no soy quien para juzgar. Y claro, esa respuesta no era la correcta. No es que uno juzga, la palabra de Dios juzga. La palabra de Dios ya dice claramente si es o no es así. Entonces, a mí, por ejemplo, me han preguntado lo mismo. ¿Qué cree usted de esto? Los homosexuales, por ejemplo. Ok, pues vamos a Romanos capítulo 1. No te voy a dar mi opinión. Mi opinión sale sobrando. Lea Romanos capítulo 1. Y ahí usted sabe la respuesta. No es la opinión de José Matamoros, entonces. Si tiene curiosidad, pues léalo ahora mismo. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y el verso 26 es bien específico y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Yo no puedo argumentar con eso. Esa no es mi opinión, es la opinión de la palabra de Dios y está bien específica y bien clara. ¿Ves? Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo como joven. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina desarrolla convicciones, porque si no el mundo te va a jalar para aquí y para allá. Y te va a mover de tu fe. Trabajar con jóvenes requiere eso. Y ser padres requiere enseñarles eso también. Amén. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El consejo final del apóstol Pablo a este joven Timoteo es: ocúpate en estas cosas. ¿Cuáles cosas? La palabra, una vida cristiana seria, comprometida. Los jóvenes entonces hay que retarlos, porque ellos son generadores de cambios. Ellos son los que Dios va a utilizar para transformar muchas cosas en la sociedad, en la iglesia y en la sociedad. Los futuros líderes, no solo de la iglesia, disculpe, futuros líderes también de la comunidad. Si usted se pregunta, por ejemplo, ¿qué está pasando hoy? ¿Por qué están pasando leyes
en contra de los valores cristianos, de los principios cristianos, es porque tal vez algunos de esos líderes no fueron formados en esos valores. Pero si en la junta local de la ciudad, en la alcaldía de la ciudad, hay gente cristiana, no va a ser fácil que pasen esas leyes en contra de los valores cristianos. Si hay jóvenes y adultos ahí que fueron bien formados, influenciados por la fe de veras, van a dejarlo saber en esos eventos y en esas actividades. En mi país, por ejemplo, en Costa Rica, esta semana pasada me di cuenta que iban a organizar un evento que se llama el Orgullo Gay. Y querían sacar fondos de la municipalidad del país, de la ciudad de San José. Que la municipalidad, dinero de ellos, cubriera todos los gastos de ese evento. Pero se paró ahí firme un diputado que es cristiano, Carlos Avendaño, es un diputado cristiano en mi país. Él se paró firme y dijo, no vamos a sacar dinero de la ciudad para algo que la mayoría de la comunidad, no solo los cristianos, la mayoría del país no aprueba. Si lo quieren hacer, es un país democrático, lo pueden hacer, pero no con fondos de la ciudad. Y usó un recurso de amparo que le llamamos, una ley que lo apoyó. Pero ¿qué requirió eso? Que hubiera un diputado cristiano en la Asamblea Legislativa, que hubiera un diputado, un líder cristiano en ese nivel. ¿Ves? Entonces estos niños y jóvenes, si son bien formados, un día van a ser diputados, líderes en la comunidad, no necesariamente pastores, pero líderes en la comunidad que van a hablar y van a expresar los valores de la iglesia, de la palabra de Dios. Así que en conclusión, este ministerio con los jóvenes es fundamental. Hoy estamos poniendo una piedra en eso apenas y vamos a ver fruto para la gloria de Dios. Yo lo creo. Amén. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.